¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Aldo González y este es mi proyecto para la clase de lógica jurídica. Eh, el tema del que vamos a hablar hoy es sobre la problemática de conceptualizar los derechos humanos. ¿Por qué elegí esta pregunta problema? Bueno, pues porque considero que es un tema bastante complejo. En nuestro país se les empezó a dar mucha importancia desde hace ya 10 años, pero a pesar del tiempo las personas en general desconocen los derechos humanos o creen que todo es derechos humanos y caemos en una desinformación colectiva muy preocupante, aunado al poco interés de las autoridades por informar a la población o de verdad seguir los principios rectores de los derechos humanos como lo es el principio pro persona. De igual forma me interesa este problema porque nunca he estado de acuerdo con dejar sin algún tipo de sanción a las autoridades cuando ellas mismas saben que cometieron una violación a los derechos de los ciudadanos. Y aunque los procedimientos para solicitar la revisión de sus actos existen, mucha gente no los conoce. No sabe cómo recurrir a ellos o si lo sabe, se interpone la total desconfianza por las autoridades, porque también se ha sabido de autoridades que encubren a otras por intereses personales, y es cuando considero que ya no solo es desactualización de los textos legales o de las leyes adjetivas, sino que las actualizaciones que se les dan no van de la mano con las necesidades de la sociedad ni que se tenga formulado medios apropiados para llegar a ello, puesto que es inútil reformar y sacar más y más leyes si no se constituyen métodos apropiados, idóneos y sobre todo eficaces para hacer valer los preceptos que protegen lo más importante que son los derechos que básicamente conforman la integridad de las personas. Explique su hipótesis. Bueno, mi hipótesis trabaja sobre la problemática de la conceptualización actual de los derechos humanos, concepto que busca plantearse tomando en cuenta todo el desarrollo a lo largo de la historia que los derechos humanos han tenido, tanto en sus mejores épocas como en las épocas donde eran tomadas en cuenta, para que nuestro concepto final pudiera englobar lo que son y cómo funcionan, para que cualquier tipo de persona pueda entenderlo, no solo los estudiosos del derecho. Bueno, ¿por qué es relevante este tema de investigación? Bueno, es relevante por la cotidiana vulneración de los derechos humanos por parte de la autoridad, así como el pésimo manejo de los casos ya existentes de violación por parte de las autoridades encargadas de brindar protección a las personas a las que les fueron vulnerados sus derechos humanos. Considero que hoy en día ha ido creciendo la visibilidad de los actos violatorios a derechos humanos por el aumento del alcance de las redes sociales, ya que la gente comparte al momento cuando está siendo víctima de la violentación de sus derechos humanos por parte de una autoridad, lo cual genera presión sobre las mismas autoridades para tener un actuar más cuidadoso en sus funciones, aunque no estén de acuerdo en que su acto viole derechos humanos. Y considero que en este punto convergen dos épocas totalmente opuestas, ya que los derechos humanos se conceptualizaron por primera vez en una época bastante arcaica en pensamiento en comparación con la actual, donde muchos pensamientos y actitudes sociales son totalmente lo contrario. Estos conceptos convergen con los pensamientos y medios que hay hoy en día, donde la difusión de las noticias es posible en segundos y de cierta forma genera más presión para las autoridades encargadas de resolver estos casos de violación a derechos, que dicten su fallo en un sentido en que es el que prácticamente exige la sociedad. Mencione y explique las categorías e ideas más importantes de su trabajo de investigación. Bueno, la evolución histórica de los derechos humanos, porque hay que ver cómo fue evolucionando el concepto a lo largo de la historia para ver la importancia que tuvieron en cada época, así como observar la eficacia de ellos dentro de esta sociedad. Comparación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde México forma parte, y la Constitución mexicana, para observar cuáles son los principales directrices que se siguen en cuanto a conceptos y sectores poblacionales que se busca proteger. También me da la tarea de buscar y leer testimonios en redes sociales de personas que contaban su experiencia ante una situación de violación a sus derechos humanos. Algunos de ellos sí contaban cómo es que le dieron solución a ese problema y otros solo contaban la parte violatoria de la historia.
¿Qué tipo de bibliografía utilizó y cómo se relacionan esas ideas con su hipótesis? Bueno, utilicé varios documentos legales, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. También consulté varias páginas de órganos que se especializan en los derechos humanos, como la página de la CNDH, la de UNICEF, la de Naciones Unidas y el libro Teoría de la Constitución del autor José Barragán. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? No es posible realizar un concepto universal, puesto que dentro de la corriente ius naturalista, que es dentro de la cual se encuentran los derechos humanos, hay un sinfín de opiniones, puntos de vista y entendimientos. Es un tanto erróneo y cerrado el quedarse solo en la conceptualización de los derechos humanos, sino que deba pensarse qué fin se persigue con ese concepto, que ese concepto de verdad sirva de algo que se pueda aplicar en cualquier momento y no solo se quede en algún libro de doctrina. ¿Se comprobó o no su hipótesis? Pudo comprobarse la ardua tarea de conceptualizar los derechos humanos, pero no se llegó al fin deseado que fue precisamente el de establecer un concepto final que pudiera ser aceptado por todos los estudiosos del derecho. Creo yo que el problema fue solo buscar una conceptualización universal de los derechos humanos y ahí es donde falló mi objetivo, porque un concepto solo es la primera parte de todo el problema, donde bien se inicia el conflicto al no saber qué son los derechos humanos y entonces no se sabe qué fue lo que me pudieron llegar a violentar, dónde está sustentado, cómo es que se llegó a ese concepto de derecho humano y más importante, claro, cómo acceder a la justicia para que nuestro derecho sea subsanado.